a trabajar. Primero, vamos a ver un tema que nos faltó todavía, que no lo tenemos visto. eh, y después vamos a trabajar con preguntas del cuadernillo. ¿Sí? Bueno, en esta primera hora. En la segunda hora vamos a hacer algo de química orgánica. Y en la tercera hora, bueno, ustedes trabajan ahí con Daya la parte de química general y nada. Bueno, aparato reproductor femenino. Vamos a empezar con aparato reproductor femenino. En este caso, nosotros lo que tenemos es una, un cuadro, ¿sí? Un cuadro en el que me muestra, dice aparato genital femenino. Dice, tiene dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna consiste en las gónadas, que son básicamente los ovarios, y en las vías genitales. Las vías genitales son las trompas de falopio, el útero o matriz y la vagina. ¿Sí? Y la parte externa es la vulva. Si yo amplío acá, fíjense, tenemos ahí los ovarios, ¿sí? Las trompas, el útero y la matriz y la vagina. Acá tengo una vista netamente frontal, ¿sí? Y acá tengo una vista, ¿sí? Un poquito lateralizada. Me gusta esta imagen, si bien es una imagen de una maceta, fíjense cómo se ve acá el útero, ¿lo ven ahí? El útero que está en posición de anteroversión. Anteroversión quiere decir que está doblado hacia adelante. Hay algunos casos súper, digamos, raros, pues, que el útero está como dobladito para atrás, retroversión, pero no es la situación. La situación correcta es anteroversión, o sea, dobladito como inclinadito hacia adelante. ¿Sí? Y está, digamos, apoyado sobre, básicamente sobre el piso, ¿sí? De toda esta cavidad. Fíjense, ahí tenemos la trompa, y ahí la trompa accede al ovario. Por detrás el colon. Quiere decir que el ano, el orificio anal, va a estar por detrás del orificio vaginal, ¿sí? Bueno, aparato genital interno, es decir, vimos recién que tenemos de la parte interna las gónadas y las vías genitales, también vamos a ver la parte externa, ¿sí? Y dentro de lo que es interno, fíjense acá tenemos vistas, la vista frontal y la vista lateral del aparato reproductor femenino. Bueno, de nuevo, si me voy a la vista frontal, ¿sí? Tenemos los ovarios, dos, o sea, los ovarios son, el ovario es par, es un órgano par, izquierdo y derecho, ¿sí? Las trompas de falopio, también dos, ¿sí? Y acá, fíjense el útero. El útero, ¿sí? Que termina en una porción que se hace más angostita. Esta primera porción que se va haciendo cada vez más angostita se llama istmo, hasta que llega al cervix o cuello. El cervix o cuello del útero, ¿sí? Y luego la vagina. La vagina es el órgano que recibe al órgano copulador masculino. O sea, en la vagina, este espacio sería ocupado por el pene, digamos, en el acto sexual, ¿sí? Llega simplemente vagina. Ya el cuello de útero, cervix no, ya útero es el órgano destinado básicamente al desarrollo del bebé, ¿sí? El desarrollo del embrión, y la fecundación en sí se da generalmente en las trompas. La fecundación, el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo suele darse en las trompas cuando el óvulo fértil va viajando, pasa que no se implanta, se fecunda y tiene suficiente, digamos,
nutrientes, el óvulo tiene suficientes nutrientes como para unos días seguir viajando, seguir viajando, seguir viajando y llegar al útero e implantarse luego en el útero. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una imagen lateral, netamente lateral, otra vez de una maqueta, es la imagen, pero es interesante porque uno puede ver ahí las relaciones anatómicas. Fíjense, esto y el útero. Todo esto que tengo acá es el útero, donde estoy señalando con la manito, que está doblado en anteroversión, lo que decíamos al principio, ¿no? Levemente inclinado hacia adelante, ¿sí? Y fíjense que tiene muchísimas capas musculares, o sea, mucho músculo el útero, muchísimo músculo. ¿Por qué? Porque está preparado para el momento que tenga que expulsar, ¿sí? el bebé, lista toda esa masa muscular para el nacimiento. Toda esa masa muscular es la que luego se va a ir adaptando a medida que el útero se va a ir agrandando. Acá tenemos entonces el cuello del útero, el cervix, ¿sí? Y este órgano acá, esto sería vagina, ¿sí? Vagina, orificio vaginal. Esta es la porción anterior, esta es la porción posterior, así que ahí está ano, ¿sí? Y acá tenemos la primera parte del recto y colon. Bueno, tenemos entonces ano, orificio vaginal y acá orificio el meato urinario, o sea, que viene el canal urinario que está conectado con la vejiga, ¿sí? Entonces, en la mujer, el canal de la uretra, o sea, el canal, la vía de evacuación de la orina, es diferente a los flujos sexuales. En el hombre comparte la uretra, comparte la orina y también comparte la evacuación del semen, o sea, es el mismo conducto, tanto para orina como para semen. Bueno, y más adelante, fíjense acá, está el clítoris, que también forma parte del sistema reproductor femenino. Y acá tenemos un repliegue cutáneo interno, que son los labios menores, y un repliegue cutáneo más grande, externo, que son los llamados labios mayores. Bueno, los ovarios. Es son par los de órganos, gónadas localizadas en la cavidad pélvica. Tienen la forma de una almendra, ¿sí? Más o menos de 3 centímetros de longitud. Imagínense una almendra un poquito grandecita, ampliada, y cada uno de ellos tiene más o menos 400.000 óvulos. Ya tienen los óvulos, ¿sí? A diferencia del varón, el óvulo ya está en el ovario, está inmaduro, pero ya está. En el varón no, en el varón la célula sexual, que es el espermatozoide, se va a producir permanentemente en el transcurso de su vida, digamos, en su vida reproductiva. ¿Ok? En cambio, las mujeres ya tenemos los óvulos, los 400.000 óvulos desde el nacimiento y van a madurar más o menos 400 o 500. Los ovarios producen los óvulos y también producen hormonas femeninas, hormonas que son los estrógenos y la progesterona, que son todas las responsables de la feminidad, ¿sí? O sea, de la voz, de la piel, del aspecto del pelo, del desarrollo de las mamas, bueno, de todo lo que tiene que ver con la actitud netamente de femeninas. Acá tengo un corte del ovario, fíjense acá este dibujo, ¿no es cierto? Como que han hecho una especie de corte de una parte del útero, una parte de la vagina, lo han descubierto, ¿sí? Y también de la trompa de falopio y del ovario. Y dentro del ovario aparece allí un caminito, ¿sí? Un caminito donde se ve un cuerpo, ¿sí? Que va adelante, Octavio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Que avanza allí con el óvulo, ¿sí? Que luego ese óvulo va a ser liberado desde el ovario.
Lo que no, lo que me queda se transforma, se convierte en lo que llamamos cuerpo lúteo, ¿sí? Y es el desarrollo y la maduración que se da de los óvulos que ya existen en el ovario, pero van madurando, decimos en la vida más o menos unas 400, 500 óvulos maduran de los 400.000 que más o menos se tienen al nacer, ¿sí? Toda esa maduración sucede más bien en el borde del órgano, en lo que sería la corteza. Y en la médula es la parte central, ¿sí? En la médula hay vasos sanguíneos, hay nervios, ¿sí? Y la maduración del óvulo se da a nivel de la corteza y luego se convierte en el cuerpo lúteo, ¿sí? Eso se da a nivel del exterior y hacia adentro, digamos, los vasos sanguíneos y nervios. Acá de nuevo tenemos un cortecito, fíjense que acá vemos entonces el óvulo que comienza a madurar, ¿sí? Habitan en este corpúsculo que se llama folículo de Graf. Ese corpúsculo se une, ¿sí? A la pared exterior del ovario y libera el óvulo maduro. Ese folículo de Graf, cuando ha liberado el óvulo maduro, se convierte en lo que llamamos cuerpo lúteo, ¿sí? Que luego se va a desintegrar y, bueno, va a eliminarse como desecho. Periódicamente, más o menos, cada 28 días, los folículos maduros se abren al exterior, liberando un óvulo. Ese óvulo va a ser captado, queda liberado, lo suelta, el ovario, y ese óvulo va a ser captado por las trompas de falopio, que lo va a llevar camino hacia el útero. Bueno, lo que decíamos hace un ratito, la, eh, acá hay un corte de nuevo, otra vez un corte del ovario. Fíjense, traten de identificar ahí las partes, la zona cortical. Yo estoy tratando de conectarme acá con Cane, que está, a ver si se ve bien. Cane, avísame si se ve bien, por favor. Puede ser por WhatsApp si querés. Eh, la parte cortical y la parte medular. La parte medular es donde hay vasos sanguíneos y nervios que van a ir coordinando, llevando alimentos, nutrición, oxígeno, glucosa a todas estas células que están en el órgano. Y hacia la parte de la corteza, ¿sí? La maduración del folículo, el folículo primario, el folículo en desarrollo, el folículo de maduración, ya se conforma el folículo de Graf, está listo para ser liberado, el folículo se rompe y libera ese óvulo fuera del ovario, luego se forma el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿sí? Se pone en cuerpo amarillo en regresión, o sea, se atrofia para ser eliminado, ¿sí? Entonces la zona cortical, que sería la corteza, o sea, hacia afuera, las cavidades llamadas folículos que contienen los futuros óvulos en distintos estadios de maduración, ¿sí? Y en la zona medular, tejido conjuntivo que tiene nervios y vasos sanguíneos para nutrir todo el órgano. ¿Se comprende? Bueno, ahora hablemos un poquito de las trompas uterinas. Si las trompas uterinas, fíjense, acá nosotros lo que hemos hecho es el útero, como que las trompas las extendimos hacia arriba, ¿sí? Y finalmente las trompas llegan, captan, no están conectadas, sí, a través del ligamento, pero hacen como una especie de terminación en embudo que abarca al ovario. ¿Para qué? Para que el óvulo que es liberado del ovario sea tomado, captado por ese embudo de la trompa, ¿sí? Y tienen forma de un embudo alargado, también se le llama cuerno de la abundancia a ese embudo, y tiene partes. La parte más alejada, o sea, la parte más distal, se llama infundíbulo, ¿sí? Es la parte más alejada. Y es la parte, el infundíbulo es la parte que toma al óvulo maduro, ¿sí? Una vez que el óvulo está dentro del infundíbulo, va a recorrer toda la trompa de falopio, pasando por la ampolla,
¿sí? Una región también que se llama istmo, así como en el útero tenemos una región que se llama istmo, el istmo del útero es la zona antes de llegar al cuello del útero. El istmo es la parte del embudo previa al cuellito del útero. ¿Me va siguiendo? Y tiene una región intersticial, ¿sí? Que es ya la última zona antes de unirse con el útero. ¿Qué función tienen esas trompas? Conducir los óvulos desde la superficie de los ovarios hasta el útero. Y además, el, las trompas es el lugar donde se da la fecundación en la mayoría de los casos. Es decir, los espermatozoides atraviesan todo el útero y viajan hacia una trompa, hacia otra, y la fecundación, encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, suele suceder a nivel de las trompas. Ese óvulo fecundado tiene suficientes nutrientes aportados por el óvulo, básicamente, por lo cual pueden avanzar, puede sobrevivir esos primeros días hasta que el óvulo, ese primer estadio, en lo que hay una gran actividad mitótica, porque de ser en un instante una sola célula ya son 2, 4, 8, 17, 33, 64, 128, y así empieza a multiplicarse por 2 porque se empieza a haber un trabajo de mitosis y llega listo para ya implantarse en el endometrio. El endometrio es la parte interna del útero que tiene muchísimos vasos sanguíneos, porque ese endometrio estaba esperando un óvulo fecundado. Eh, tanto así, que todos los meses, el útero se prepara para recibir un óvulo fecundado, para nutrirlo. No, llegó el óvulo sin ser fecundado, se desprende todo ese tejido sanguíneo que se abre y se elimina junto con el óvulo. Todo eso es la menstruación, o sea, todo lo que cae en la menstruación. No el óvulo. El óvulo va entre todo, pero el sangrado es todo el endometrio se había vestido para recibir al óvulo fecundado. El óvulo no fue fecundado, se elimina y vuelve a prepararse. ¿Sí? Bueno, acá vemos, fíjense, el ovario, ahí el óvulo va a desprender las fimbrias, que son esas prolongaciones de la parte del infundíbulo, como de la forma que tiene el embudo, va a captar al óvulo y lo va a conducir hacia el útero. Bueno, el útero también se le llama matriz. Matriz es un término más bien antiguo, ¿sí? Pero también se le decía la matriz, ¿sí? Es un órgano solo, o sea, es impar, es uno, y tiene forma de una bolsita invertida. Tiene forma de un saco invertido, más o menos 7-8 centímetros de longitud. Si ustedes toman una regla, fíjense, es un órgano más o menos así, obviamente, cuando no hay un embarazo, no se está produciendo un embarazo, ¿sí? Y está situado en el centro de la pelvis y tiene, las partes son el fondo uterino, el cuerpo uterino y el cuello o cervix. Entonces tenemos el fondo uterino, el cuerpo uterino y esta zona acá ya sería el cuello o cervix. Antes de formarse el cuello, ¿sí? Ahí la zona que se llama istmo también, istmo del útero. Acá tenemos un corte, fíjense que este sería una vista externa, y acá tenemos un corte donde se puede ver qué importante la pared muscular, cuánto músculo, ¿sí? Cuánto músculo hay en las paredes del útero. Mucho músculo porque está preparado para luego hacer el esfuerzo necesario para pujar, digamos, al momento del nacimiento. Entonces, fíjense que esta parte es el canal vaginal, esto es una porción de la vagina, este es el cuello del útero, esta zona es el cuello del útero, ¿sí? Este es el canal cervical y acá es la cavidad uterina. Está en el fondo del útero, ¿sí? Esta es la cavidad uterina y esto es el cuello del útero.
Bueno, otro dibujito, fíjense acá, otro esquema. Ahí tenemos ovarios, estas son las trompas, ¿sí? Y lo que está pintado en azul hace referencia a lo que sería la parte del útero. El cuerpo del útero, el fondo uterino y el segmento uterino inferior, que es lo que se llama istmo. Y finalmente acá en amarillo, esta última porción es el cuello del útero. Y luego la vagina. Bueno, la pared uterina, o sea, toda la pared del útero, está formada por el perimetrio. El perimetrio es una membrana serosa externa que está pintada acá de color azul. Esa membrana perimetrio, ¿sí? Una membrana serosa externa. Después tenemos todo lo que es muscular, se le llama mio, se empieza con mio. Miometrio es todo el músculo, toda esta masa muscular que hace, que conforma la pared uterina. Y luego tenemos el endometrio, que el endometrio es la mucosa epitelial que reviste la pared interna de la cavidad uterina. El miometrio de fibra muscular lisa puede estirarse enormemente durante el embarazo para aportar protección al feto y un mecanismo para su expulsión en el momento del parto, ¿sí? Y el endometrio, una mucosa epitelial ricamente vascularizada, proporciona el medio adecuado para el desarrollo del feto, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Yo tengo una pregunta igual. Dime. Creo que es con la foto anterior. Está entonces primero el istmo y después el cuello del útero. Exacto, esta porción se llama istmo también, Ujú. digo porque la vi en algunos exámenes, por eso hago énfasis en eso, ¿no? A esta porción también se le llama istmo y esta es el cuello del útero. Bueno, la pared uterina. La mucosa uterina se prepara cíclicamente para la nidación o implante, o sea, permanentemente se prepara la mucosa, el endometrio se prepara para la nidación o implante. De un óvulo fecundado, ¿sí? O sea, toda la biología espera que sea fecundado. No fue fecundado, elimina, vuelve a prepararse, no, elimina, y así. A lo largo de todo el ciclo de vida fértil de la mujer es la preparación para ser fecundado y elimina, vuelve a prepararse, elimina. La musculatura del útero se va adaptando al desarrollo del embrión, contribuyendo en el parto a su expulsión. Bueno, entonces fíjense que tenemos acá, tenemos los ovarios, las trompas, ¿sí? Acá tenemos el endometrio, esto es el útero, ¿sí? Y acá el cuello del útero, acá en esta porción, ¿sí? El cuello del útero y finalmente la vagina. Bueno, la vagina es un tubo muscular dilatable de 8 a 12 centímetros de longitud y se abre al exterior por el orificio vaginal, situado en la vulva. Después vamos a ver también el órgano, la parte externa del órgano reproductor femenino, ¿sí? Vamos a ver todos los componentes del perineo, que es la parte externa del órgano reproductor femenino, y vamos a nombrar porque también acá, en la página 28, ustedes van a ver de los exámenes, hay justamente un examen en el que toman eh, todo lo que es referenciar órgano reproductor femenino externo, ¿sí? Y aparece también en varios exámenes, así que vamos a ver también eso para referenciarlo correctamente. Bueno, la vagina se abre al exterior por el orificio vaginal situado en la vulva. En su parte interna forma un banquito alrededor del cuello uterino. El himen es una membrana fina elástica que cubre la parte de la entrada de la vagina y se rompe durante el primer coito, aunque también se puede romper por actividades que no sean sexuales, por ejemplo, deportivas, o incluso hay casos en los que puede no romperse hasta el momento del primer parto. Pero esos son más que nada, digo, ¿no? a índole de comentario. La vagina es el órgano destinado a recibir el pene en la cópula.
Fíjense, acá hay un esquema, este es el órgano reproductor masculino, esta es la vagina, ¿sí? Y acá recién está el útero. Fíjense que el cuello del útero está a este nivel, en el acto sexual el pene ocupa solamente la vagina. Luego tenemos útero, acá tenemos las trompas, ¿sí? Se ven bien punteadas las trompas, trompas de falopio, y acá estoy viendo un ovario que es justo en el momento en que podemos estar liberando un óvulo. ¿Ok? Bueno, después vamos a ver acá el órgano reproductor masculino. Básicamente el órgano reproductor masculino es eh, tubitos, ¿sí? Que comienzan en el testículo, y una serie de tubitos que van circulando, pasa por detrás de la vejiga. Acá tenemos la próstata y otras glándulas, las glándulas seminales o vesículas seminales. Y fíjense que decíamos hoy que en el varón lo que es uretra, ¿sí? Acá empieza a compartir uretra, y uretra, el conducto uretral, es el mismo conducto que el conducto seminal, digamos. Comparten esa última parte, comparte el órgano masculino, en cambio en el femenino, no, uretra y fluidos sexuales van por conductos diferentes. Bueno, el aparato genital externo tenemos, es el vestíbulo. El vestíbulo se llama una especie de rombo invertido, así como un diamante invertido, que se forma entre, digamos, el monte de Venus y detrás del orificio anal. Toda esa zona hace a lo que es la vulva, ¿sí? Acá en este esquema, ven que es el que ustedes pueden ver en la página 28 del examen, ¿sí? Después lo vamos a referenciar. Fíjense, tenemos el monte de Venus, ¿sí? Esta primera zona se llama capuchón del clítoris, el meato urinario, ¿sí? El meato urinario, el orificio vaginal. Esta zona se llama perineo. Hay algunos casos en que los partos naturales vienen con dificultad, suele hacerse una incisión y un corte en el perineo y el orificio anal, ¿sí? Bueno, los labios menores, un repliegue cutáneo que recubre de manera más cercana al vestíbulo, y los labios mayores, lo mismo, un repliegue cutáneo, pero que recubre un poco más alejado de los orificios vaginal, urinario y etcétera. Bueno, los labios menores entonces tienen una posición más bien interna, son repliegues cutáneos, engloban por delante el clítoris. Los labios mayores también son un repliegue cutáneo, pero se encuentran más bien hacia más lateralizados, están recubiertos por piel y vello, y la función es proteger los orificios del vestíbulo, ¿sí? O sea, protegerlos mecánicamente. ¿Sí? Protegerlos mecánicamente porque, como vamos a ver también en el monte de Venus, hay mucha acumulación de grasa por encima del del hueso púbico, y esa grasa en conjunto con el vello lo que hace es proteger los órganos sexuales femeninos de golpes o de, digamos, proteger mecánicamente. Bueno, acá tenemos otra imagen donde se ven los músculos del suelo de la pelvis. Los músculos del suelo de la pelvis, y otra vez, acá tenemos la uretra, o sea, desemboque de la uretra, un meato urinario, la vagina y el ano. Tanto como la uretra como la vagina se abren a la vulva, pero orina y productos sexuales son conducidos por conductos diferentes. O sea, lo que comentábamos recién. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es un ciclo menstrual típico, ¿sí? El día 1 del ciclo menstrual es el día de la menstruación. O sea, el ciclo menstrual se contabiliza día 1, el día que menstrué, ¿sí? Obviamente que esto es
valores estadísticos, porque algunas personas están 5 días menstruando, otras un poco menos, otras un poco más. ¿Qué pasa en esta etapa? En la etapa 1, que es la etapa de menstruación. Separación del epitelio del útero, lo que hablábamos hoy, ¿sí? La sangre y fragmentos de tejido, o sea, no solo sangre, es pedacitos de vasos sanguíneos, es fragmentos de tejido epitelial del vasito sanguíneo, todo eso salen del cuerpo vía la vagina. Este periodo mensual tiene lugar, bueno, solamente tiene lugar en humanos, así mensualmente. Después viene la fase de reparación. ¿Reparación de quién? Reparación del epitelio uterino. O sea, se eliminó la pared del endometrio, toda la pared interna del útero, bueno, comienza a repararse. ¿Qué significa repararse? Otra vez comienzan a proliferar vasitos sanguíneos, ni bien termina la menstruación, la pared interna del útero está muy, muy chatita, está prácticamente sin irrigación sanguínea, comienza nuevamente del día 6 al 10 días, 10 días posterior al día que se fue la menstruación, unos 10 días posterior al día que se fue la menstruación, estos días el epitelio comienza a repararse, ¿sí? Esa reparación del epitelio coincide con un momento en que todavía no se ha liberado el óvulo del ovario, o sea, en estos días no hay fertilidad en la mujer, en general, en general. ¿Por qué? Coincide con que si hubiese fertilidad, entonces yo tendría que estar listo para recibir al embrión y poder alimentarlo, ¿sí? A partir del día 17, o sea, después del último día de la menstruación, 10 días, no hay fertilidad. Si no hay fertilidad, ya llegando al día 10 comienza a estar las fechas fértiles y se llama fase receptiva, o sea, está listo el organismo para el útero, está listo para recibir. ¿Recibir a quién? El útero quiere recibir, porque es su función, digamos, recibir un óvulo fecundado para que se implante, ¿sí? Bueno, si eso no sucede, comienza después nuevamente a soltar. Empieza a soltar lentamente, son los días premenstruales. Ahí suele experimentarse días de dolor. ¿Por qué? Porque empieza a soltarse, o sea, los dolores premenstruales es porque empieza el tejido a desprenderse de la pared uterina. ¿Ok? Y nuevamente entonces ya ahí ya se va perdiendo capacidad de fertilidad porque ya no está tan apto todo el tejido del endometrio para permitir la implantación. Entonces, en la fase receptiva, dice, la mucosa del útero y sus vasos sanguíneos están bien desarrollados para recibir un embrión. Este óptimo conjunto de condiciones perdura 6 o 7 días después de la ovulación. Es decir, coincide con la ovulación el comienzo de la fase receptiva. Y después la mucosa del útero comienza a degenerar, a menos que haya habido implantación del embrión. O sea, si hay implantación del embrión, entonces la progesterona que empieza a secretarse desde el ovario mantiene intacta la mucosa. ¿Ok? Bueno, entonces esto, digamos, lo que nos muestra es un ciclo menstrual típico. Bueno, entonces, si empezamos, nosotros hoy empezamos, dijimos, día 1 es el día de la menstruación. Acá da la vuelta justo al revés, ¿sí? Fíjense que lo podemos enumerar de lugares diferentes, pero el día uno, fíjense, es siempre la menstruación. Acá, el día 1 es la menstruación, pero la menstruación es el paso 4 en este dibujito, ¿ok? La mucosa de la pared del útero se desprende y se desliza por la vagina, dando lugar a la regla, ¿sí? Cuando esta acaba, se inicia el nuevo ciclo. Bueno, entonces, empezamos ahí, luego avanzan los días, ¿sí? Y más o menos, fíjense, 10 días después del último día de menstruación, 10 días después, ¿qué pasa 10 días después? Habíamos dicho ahí que empezaba la etapa receptiva, ¿se acuerdan? Entonces ahí, ¿qué sucede ahí?
El óvulo madura en el interior del ovario y pasa a las trompas de falopio al mismo tiempo. La pared del útero se recubre de una mucosa rica en vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, allí avanza, avanza el óvulo, avanza el óvulo por las trompas, mientras que la pared del útero se continúa transformando, pero cuando el óvulo no es fecundado y llega al útero, la pared de este empieza a degenerar, ¿sí? Fíjense cómo se nota ahí, que ya la pared comienza a aflojar los tejidos epitelial y luego una mucosa nuevamente de la pared se desprende, se desliza por la vagina y comienza un nuevo ciclo. Si nosotros acá vemos otra imagen, fíjense acá cómo va cambiando el interior de la pared uterina. Fíjense, este es el momento que está sucediendo acá. Acá hay, Está descendiendo el tejido. O sea, claro, sí, está desprendiendo el tejido, correcto. Muy bien. Menstruación día 1. Acá menstruación día 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá, bueno, los niveles hormonales cambian muchísimo, los niveles hormonales a nivel, digamos, de todo el organismo, porque las hormonas no están solamente destinadas a merodear la zona del sistema reproductor, sino que las hormonas viajan por sangre, ¿sí? Bueno, se prepara de nuevo el interior del útero, nuevamente se prepara, se vuelve a generar, se ponen las paredes más gruesas, mullidas, preparadas para que se anide el huevo, ¿sí? El óvulo fecundado, y nuevamente, si no ha sido fecundado, vuelve a eliminarse. Junto con el sangrado va el óvulo no fecundado. Bueno, hasta acá aparato reproductor femenino. ¿Queda claro? sí. ¿Sí? Bueno, vamos con aparato reproductor masculino. Bueno, el aparato reproductor masculino se encarga de producir los espermatozoides y de transportarlos hasta el aparato reproductor femenino para que ocurra la función de fecundación. Acá hay algo que nosotros hablamos al principio, dijimos, las mujeres nacen con los óvulos. Los hombres producen permanentemente los espermatozoides. Durante su edad reproductiva, todo el tiempo producen espermatozoides. Y no es lo mismo decir espermatozoide que decir semen, ¿sí? O decir líquido seminal. ¿Por qué? Porque el líquido seminal junto con los espermatozoides hacen el semen. En el testículo se van a producir los espermatozoides. Esos espermatozoides van a viajar, básicamente el aparato reproductor masculino es una serie de tubitos que se van conectando, interconectando, y en el medio de ese camino hay dos grandes, digamos, colaboradoras, que son las glándulas seminales, que son dos, y la próstata, que es una, que van a aportarle a los espermatozoides, le van a aportar sustancias para ayudarlos a mantenerse con vida, ¿sí? Para combatir la acidez de los líquidos sexuales femeninos, o sea, todo es pro fecundación. La naturaleza siempre es pro vida, pro fecundación. Todo está preparado para que la fecundación se dé, para que el espermatozoide resista, para que viva más dentro de la vagina, porque dentro del útero, después del acto sexual. ¿Por qué? Porque en la vagina hay sustancias más bien ácidas que podrían no colaborar con la resistencia del espermatozoide. Entonces, las glándulas seminales y la próstata aportan sustancia alcalina, o sea, básica, que lo que hace es tratar de perdurar, prolongar la vida útil del espermatozoide. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un esquema. Fíjense que tenemos el testículo, órgano par, también dos testículos, epidídimo, ¿sí? Que es una región que recubre a cada uno de los testículos, también par. El conducto llamado conducto deferente, que es este primer tubito que sale del epidídimo, que lleva espermatozoides que se producen a nivel del testículo. En el testículo se producen los espermatozoides,
el epidídimo los recupera y todo eso se orienta o se, digamos, canaliza a través del conducto deferente. El conducto deferente hace toda esta vuelta hasta rodear la vejiga, fíjense, rodea la vejiga y se encuentra aquí con la vesícula seminal. La vesícula seminal va a aportar líquido seminal, ¿sí? Que va a colaborar con el mantenimiento de la capacidad fecundativa del espermatozoide, y también la próstata va a aportar sustancia que va a ayudar a lubricar el semen para que también el avance del espermatozoide a través del útero sea más exitoso para alcanzar el óvulo. Y acá fíjense que la vejiga urinaria tiene acá, ya comienza la uretra, sí, que es el conducto a través del cual va a eliminar orina, pero tanto en la porción, digamos, es en el pene, comparte, ¿no?, conductos. La uretra es el conducto común para ambos sistemas, urinario y reproductor. Entonces tenemos acá el testículo, epidídimo, conducto deferente, ¿sí?, vesícula seminal, próstata, ¿sí? Y ya tenemos ahora la uretra. ¿Queda claro? El sistema reproductor masculino, entonces, está formado básicamente por las gónadas masculinas o testículos, las vías genitales, ¿sí?, epidídimo, conducto deferente y uretra, glándulas anexas, próstata y vesículas seminales, y el órgano copulador o pene. Esto es lo que conforma el sistema reproductor masculino. Los testículos son dos glándulas ovaladas que se alojan en el escroto. El escroto es una prolongación de tejido de piel, ¿sí?, que contiene los testículos externamente de la cavidad, o sea, está externo a la cavidad pelviana. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene que ser generado a una temperatura un poquito inferior a la temperatura interna del cuerpo. La temperatura un grado más mata a los espermatozoides. Apenas un grado más mata a los espermatozoides. Por eso es importante, hay una patología frecuente que se llama varicocele, que cuando los testículos están muy irrigados, que hace que que el hombre sea estéril, y con una cirugía muy sencilla se soluciona. Y entonces la temperatura no es tan alta, porque mucha irrigación sanguínea produce un aumento de la temperatura, y bajando un poquito la temperatura, obviamente los espermatozoides se mantienen fértiles. En el interior de los testículos están los túbulos seminíferos, ¿sí?, cuya función es la formación de espermatozoides en las células llamadas células de Sertoli, y son encargados también de sintetizar hormonas sexuales masculinas. Y así como los ovarios también sintetizan hormonas sexuales femeninas, los testículos sintetizan hormonas sexuales masculinas, que le dan toda la masculinidad, el vello en el pecho, el vello en la espalda, la barba, o sea, la voz, la tonalidad, o sea, todo eso son cuestiones que se desarrollan a partir de las hormonas sexuales masculinas. Bueno, ¿cuál es la hormona? La testosterona, ¿sí? Y justamente lo que decíamos recién, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y estimula la formación de los espermios. Los espermios van a ser las regiones de las células espermátidas que van a dar origen a los espermatozoides. Porque recordemos, las células sexuales son los espermatozoides, que se originan por división meiótica, ¿sí? Pero ellos nacen, los espermatozoides nacen de células que llegaron a ser espermatogonias por división mitótica. O sea, las espermatogonias que dan origen a los espermatozoides son células diploides, aunque los espermatozoides son células haploides. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nuevamente aquí un esquema completito del sistema reproductor masculino. Fíjense, acá se ve esa bolsa que les decía que
del escroto, ¿sí? Que contiene a los testículos, acá se ven los dos testículos, los dos órganos, los dos epidídimos, ¿sí? Que están por encima de cada uno de los testículos. Y acá tenemos entonces los dos conductos deferentes. Esta imagen está interesante porque se ve como ambos, digamos, para los órganos pares se ve ambos, ¿sí? Dentro de los testículos, túbulos productores de esperma, aquí adentro se produce el espermatozoide y llegan los conductos deferentes, bordean aquí a la vejiga, fíjense, esta es la vejiga, estos cañitos ahí son los uréteres que se van a comunicar con los riñones, ¿sí? Con los riñones. Entonces, allí va a acumularse la orina, ¿sí? Entonces vienen los conductos deferentes, pasan por las vesículas seminales, ¿sí? Y aquí aparece la próstata, ¿sí? Que además las vesículas seminales aportan un líquido altamente alcalino, la próstata aporta una sustancia ligeramente ácida, pero no ácida, un poquito abajo de 7 pH, pero para los líquidos, en comparación con los líquidos sexuales femeninos, es bastante más básica. O sea, hace finalmente que el semen sea un líquido bastante más alcalino. Bueno, y finalmente comparten allí, a partir de acá, comparten canal tanto desde la vejiga, como decíamos recién, desde los conductos deferentes, comparten la uretra, ¿sí? Que termina bueno, en el glande, en el prepucio, que es la pielcita que recubre el glande, y que, bueno, comparten el orificio, el meato urinario y el orificio, bueno, de la populación. Bueno, lo que habíamos dicho recién, todo allí. Ahora sí, vamos con esta imagen que habla del testículo, donde tenemos, son dos glándulas de forma ovoidea que miden más o menos 3,5 a 5 centímetros de largo, ¿sí? Y están ubicados y 2,5 centímetros de ancho, y en la vida embrionaria se encuentran en la cavidad abdominal y en el séptimo mes descienden al escroto. Cada testículo está alojado en un compartimiento del escroto, generalmente el testículo izquierdo desciende un poco más que el testículo derecho. Está cubierto justamente por el escroto, que es una prolongación de piel de la pared abdominal en forma de bolsa abajo del pene. Y ahí vemos, fíjense que tenemos todos estos conductos, ¿sí? Que se dan dentro del testículo. Todos esos conductos vamos a ver ahora cómo es que se va formando el espermatozoide a partir de esta secuencia de conductos, ¿sí? Es toda la producción de los espermatozoides sucede a nivel del testículo y luego a través de los vasos espermáticos, ¿sí? Se va reorientando a esos espermatozoides para ser recuperados en lo que es la cabeza del lipidismo, que luego le da nacimiento a los conductos, a cada uno a un conducto diferente. ¿Sí? Entonces, aquí a continuación, se ve, si tomamos esta imagen y hacemos un zoom de esta región del interior del testículo, nos encontramos con este túbulo seminífero, este tubito seminífero, ¿sí? Que si yo hago un zoom de esta pequeña pared del túbulo seminífero, me encuentro con esta situación. Esto es un zoom de acá, ¿sí? Ahí hay muchas células que son espermatogonias, que están dando nacimiento a los espermatozoides. Estos espermatozoides son las células que están más hacia el centro, ¿ok? Y que luego van a quedar disponibles acá, en el interior del conducto. ¿Se comprende? O sea, fíjense, empezamos a hacer zoom acá del testículo, luego acá hicimos zoom del túbulo seminífero, ahora hacemos un zoom de la pared del túbulo seminífero, ¿sí? Y si yo hago un zoom de esta partecita, ¿sí? Me encuentro con esta otra, ahí, donde veo que la espermatogonia, que es diploide, va a atravesar un proceso meiótico, y fíjense que de una espermatogonia diploide van a
van a suceder, si viene la célula de Sertoli, ¿no? Vienen los espermatocitos de segundo orden, que ya son haploides, pero finalmente las espermátidas que ahora va a dar origen a los espermatozoides que son haploides. ¿Se entiende? Esto sucede, digamos, en la pared del túbulo seminífero en el interior del testículo. Y luego a través de distintos tubitos se va conduciendo, digamos, todos los espermatozoides para que, bueno, no es lo mismo, decíamos, no es lo mismo decir el semen que decir el líquido seminal, que decir el espermatozoide, o sea, el espermatozoide más los líquidos seminales hacen el semen, ¿sí? Bueno, muy bien, la espermatogénesis, o sea, la génesis del espermatozoide sucede en un túbulo seminífero, las espermatogonias, luego surge el espermatocito primario, el espermatocito secundario, la espermátida, que es casi el espermatozoide maduro, pero sin todavía el flagelo, que le va a permitir deslizarse, ¿sí? Hasta la producción de los espermatozoides. Las vías genitales son el epidídimo, depósito de espermatozoides producido en el testículo, el conducto deferente, se originan en el epidídimo y desembocan en la uretra, y la uretra, que es el conducto de evacuación de la vejiga, donde desembocan conductos deferentes. Bueno, entonces nuevamente acá una imagen, ¿sí? Para, de nuevo, hacer una vista, también es un dibujo también con mucha claridad, fíjense, no, acá tenemos el recto, esto ya es el intestino grueso, acá tenemos vejiga, fíjense que acá ya, esto viene del conducto deferente, ¿lo ven? Se ha cortado ahí por el tema del dibujo, esto es la próstata, ¿sí? Acá tenemos la vesícula seminal, y luego ya, no la uretra, pene, acá tenemos el conducto deferente que va a ir bordeando, ¿no es cierto?, a la vejiga, testículo, escroto, esta es la fase espermática y el epidídimo. Bueno, dejo de compartir y ahora sí, rapidito, vamos a ir a la página 28, ¿sí? Página 28 del cuadernillo de exámenes. Ya ahora lo comparto también por acá, así lo vamos viendo al turno. Página 28, entonces, del cuadernillo y bueno. Ya enseguida lo compartimos, así también lo ve y queda grabado. Bueno, entonces ahí vamos a poner, vamos a nombrar vamos a ponerle letras y vamos a ir nombrando, ¿sí? Ahí guarden un segundito. Bueno, entonces vamos a ponerle letras o numeritos, ¿sí? Vamos A, B, C, D, E, F, E, y H. Bueno, entonces, directamente es referencia, ¿no? La consigna es referencia. ¿Qué tenemos a nivel de A? Monte de Venus. Monte de Venus. Labios mayores, ya que salió, vamos a ubicarlo enseguida. Eso es Monte de Venus. Labios mayores serían acá. Esto, mira, este repliegue cutáneo que se observa ahí. ¿Sí? Esta zona ahí. ¿Se entiende? O sea, sería, ya lo colocamos, sería entonces labios mayores. ¿Se va entendiendo? Ok. O sea, vamos marcando. Ya hicimos A, hicimos E. Muy bien. Otro más, a ver, que puedan. H. ¿Qué es H?
Es la, la entrada a la vagina. Muy bien, orificio vaginal. H es orificio vaginal. Muy bien, listo H. ¿Qué será G? G es el meato urinario. O bien la terminación de quién. El desemboque de quién. Evacuación de la, Orina. Orina. bueno, de la vejiga, pero a partir de quién. De la orina. Llega la orina y el cañito que conduce la uretra, ¿sí? La uretra, o sea, el meato urinario, o sea, ahí tendríamos el fin de uretra, ¿verdad? Ujú. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Entonces hicimos G. F, ¿qué sería F? Los labios menores. Muy bien. F son el repliegue cutáneo, ¿sí? Que envuelve al orificio, al meato y al orificio vaginal, pero más cercano, o sea que son los labios menores. Después tenemos, ¿qué nos está faltando? F. Bueno, B, ¿qué es B? Es lo que se llama capuchón del clítoris. Lo digo porque eso no lo mencioné. B es el capuchón del clítoris. Y C justamente es clítoris. ¿Y D qué será D? Ano. Muy bien, D es ano. Bueno, muy bien. Hicimos todo lo que estaba previsto para hacer, ¿sí? Bueno, vuelvo a dar señal a Kane porque ahora sumamos otros chicos, ¿sí? Para la parte que viene, ¿sí? Bueno, pasamos acá.